Para tener una idea, doctor, de cómo estaba la situación en Alto Paraná y cómo es ahora en Central, ¿estamos empatados o acá en Central nosotros ya le superamos a lo de Alto Paraná? Para tener una idea nomás, doctor. Actualmente nosotros desde hace 10, para serte sincero, desde hace 15 días, la cantidad de casos que se suceden solamente en Central, sin contar Capital, ya superan los números que tenía Alto Paraná. Si nos basamos todavía en la cantidad de casos desde el inicio de la pandemia, seguimos en segundo lugar, pero ya ahí cerquita. Y bueno, actualmente el día de ayer hemos tenido 281 casos en el departamento central y preocupa de sobremanera porque se va dando este aumento de casos sostenidos. Desde hace 5 días nuestro promedio de casos está entre 250 a 300 nuevos casos por día y ya podemos decir que la pandemia dejó Alto Paraná, que la pandemia ya está en Central y ya está en Capital. Si sumamos nomás los datos de ayer, casi 500 casos fueron del departamento entre Central y Capital y bueno, esos son los números que hoy tenemos y bueno, llegó el momento de asumir esa responsabilidad y por sobre todas las cosas cumplir esta cuarentena social que entró en su segunda semana. Doctor, si hay algo que preocupó mucho y sigue preocupando en Alto Paraná era la virulencia de este virus en esa parte del país, que por cierto enseguida saturó la infraestructura sanitaria y hasta ahora incluso mantiene todavía casi en esa situación hasta las terapias intensivas y las personas que no entendemos mucho de esto pueden decir, por ahí escuchamos alguna vez, ¿verdad?, la carga viral que era muy fuerte en esa parte y que por acá al menos no era tanta. Ahora, si miramos y bajamos esa realidad en el departamento central, ¿cómo está la situación de los casos? Es decir, ayer nomás 281, pero ¿cuál es la situación de esos casos? ¿Hay casos graves, muy graves, o son poquitos esos? De esos 281 casos que tuvimos ayer, aproximadamente el 5%, o sea, ponerle que 10 casos de esos pacientes están internados actualmente. Vemos una alta carga viral en esos pacientes. También vemos mucha alta carga viral en muchos pacientes que están en aislamiento domiciliario, pero la gran ventaja que tenemos es que la mayoría de los que están en aislamiento son personas sin patologías de base. Este es un dato fundamental que tenemos que acompaña a esta pandemia, que vos podés tener una alta carga viral, pero si no tenés alguna patología de base, sos hipertenso, sos diabético, sos obeso, sos una persona con antecedentes de cáncer o algo de eso, ahí la carga viral tiene una importancia. Pero muchos de los pacientes diagnosticados ayer tienen una alta carga viral y por sobre todas las cosas ya están haciendo un aislamiento domiciliario. La gran ventaja que nosotros tenemos en Central es que ya no tuvimos ese impacto en las empresas hace aproximadamente 2 semanas. Tenemos casos positivos de una persona, pero los afectados son el círculo íntimo de esa persona, o sea, la familia. O sea, tenemos también un punto en común que no tenemos ese estallido por casos sociales, al menos conocidos. Ajá. Acá el dato fundamental que tenemos que tener en cuenta, y justamente antes de entrar en esta charla, me comentaba una persona que ella fue asintomática, pero en cambio una persona que estuvo en contacto con ella, que era hipertensa, hoy está internado, ¿verdad? Y está prácticamente entrando a terapia intermedia. Ese es el problema, doctor Silva. Y lo otro, lo de Alto Paraná, entendemos que había prácticamente solo un centro de referencia para los que sufren de este virus y eso hizo que enseguida, de alguna manera, ahí exista como una especie de cuello de botella.
Es una ventaja que en Central tenemos muchos hospitales, si bien sabemos que el INERAN, el Itagua son los de referencia, entendemos que los hospitales también, no sé, el de Luque, otras localidades, el Limpio, también como que se fueron preparando para atender primariamente. Esa es una ventaja que tenemos en Central, o me parece nomás a mí. Así mismo, como vos decís, nosotros en todo este tiempo, primeramente, ¿qué hemos hecho? Hemos separado las urgencias respiratorias de las urgencias polivalentes, de modo que los hospitales no se conviertan en un foco de contagio y sea seguro para las personas que van por otras patologías a consultar. Punto número 1. Punto número 2, también hemos preparado otros hospitales para la internación de pacientes respiratorios. Te cito, hoy son 3 ya. El Hospital General de San Lorenzo, más conocido como Hospital de Calle I, tenemos el Hospital de Limpio y tenemos el Hospital Distrital de Ñemby. O sea, tenemos 3 hospitales más que nos brindan aproximadamente unas 120 camas para internación de pacientes comunes que no requiera terapia intensiva, y además de eso también el Hospital General de San Lorenzo nos brinda 7 camas en terapia intensiva, ¿verdad? Y nos estamos manejando con esos números. Lo que acá hay que entender es que esta gran cantidad de casos en el departamento central pone en alerta todo el sistema sanitario. Hoy nosotros podemos decir que estamos en una alerta amarilla tirando a naranja, ¿verdad? En base a la habilitación de estos 3 nuevos hospitales que nos permiten una amplitud en la internación de los pacientes. Hay que entender nomás de que acá se van a internar también otros pacientes respiratorios que no sean COVID. Es por eso que es fundamental que la gente se cuide, y en especial aquellos que tengan alguna enfermedad de base. Eso es fundamental. Doctor, le cuento, doctor, que llueven mensajes, sobre todo de la operatividad. ¿Cómo están ustedes en nivel general en cuanto a, de lo que me mencionaba, todos estos hospitales, en cuanto a ocupación? Cuando usted decía estamos amarillo, entrando en naranja, están llegando de a poco, digamos, a un punto en que deberíamos preocuparnos. Estos hospitales que yo te comenté, prácticamente estos 3 nuevos hospitales están con una ocupación de 20% de sus camas. O sea, te digo, Ñemby tiene 25, de las 30 disponibles, tiene 20 a 25 disponibles en el informe que me pasaron a la mañana. San Lorenzo tiene 50 camas, de los cuales 50 camas comunes, de los cuales tiene actualmente ocupado 15. Limpio así nomás también. O sea, tenemos un porcentaje bajo de ocupación. Lo que tenemos que entender es que si nosotros nos relajamos, y muchos de los pacientes que normalmente en esta temporada, porque hay que entender que no es solamente para el personal sanitario, no es el frío el problema, porque el frío te obliga a quedarte en tu casa. Pero este clima de que hace calor, después hace frío, desencadena también una reacción en aquellos pacientes alérgicos que muchas veces requieren internación. O sea, hoy podemos decir que estamos con camas disponibles, pero el mensaje es que la gente se cuide, porque no hay sistema sanitario que pueda soportar una explosión de casos y internaciones relacionadas a eso. El tema del profesional de blanco contagiado, doctor, que esta situación que alarma sobre todo en la zona este del país, prácticamente el 50% de la dotación se enfermó. Y eso obviamente desinfla todo el sistema operativo, y ni hablar de los resultados, los últimos que lamentablemente... yo no sé qué pudo haber pasado ahí, o sea, si fue un problema de protección, si hubo una cuestión de relajo, si se contagiaron fuera. Pero más allá de todo eso, ¿cómo están tratando ese tema ustedes, y sobre todo usted acá en lo que respecta a su jurisdicción? ¿Cómo estamos en cuanto a personal de blanco enfermo, doctor? El 5%, 620, desde que se inició la pandemia, 620 personales de blanco dieron positivo al COVID. De esos,
ya sabemos las bajas que tuvimos muy importantes, ¿verdad? Porque hablamos de un amigo, ¿verdad? Que fue el neurocirujano, que fue mi instructor en la época de facultad, una excelente persona que se contagió en un evento social. O sea, tenemos que entender de que 1 de cada 3 personales de blanco que se contagian por contacto con un paciente. Eso es muy importante entender. Es por eso que nosotros siempre reiteramos a los directores, a todos de que se cuiden. Referente a los equipos de protección individual, estamos con buena cantidad de insumos, ¿verdad? Estamos preparados para eso, ¿verdad? Yo sé que faltan otras cositas, pero en especial para pacientes en terapia intensiva y todo eso, que se está trabajando para paliar eso, pero fundamentalmente nosotros siempre estamos abiertos a los colegas. Se ha habilitado un sistema de alerta EPIC desde el Ministerio de Salud Pública, de modo a que todos trabajemos unidos y que podamos, especialmente con los gremios, de que si tenemos alguna falta en algún servicio se les provea de los equipos de protección individual. Hoy el problema no está tanto en los hospitales con el contagio, el problema está en la calle, en esos contactos que ocasionalmente tenemos. Doctor, justamente sobre eso, dijiste 1 de cada 3 médicos contagiados se contagió en contacto con un paciente, o sea que los otros, digamos, llevaron el virus, se contagiaron fuera de los hospitales, ¿verdad? Así mismo. Porque 1 de cada 3 personal de salud. Claro, exactamente. No, o sea, porque sí, te preguntaba porque hoy hablamos con un médico paraguayo que está en los Estados Unidos y hablaba de, bueno, la baja tasa de contagio de personal de blanco, digamos, en las terapias intensivas de donde él estaba. Y bueno, probablemente en parte sea por la poca protección que hay, pero también en parte porque, bueno, hay también de repente algunos acontecimientos que exponen al personal de blanco que no precisamente sea dentro de los hospitales, ¿verdad? Así mismo, por eso es muy importante. Si nos retrotraemos un poco al caso índice, aquel primer caso del doctor Díez Pérez, que estuvo en una terapia inclusive varios días sin un diagnóstico, prácticamente él no generó positivos dentro del ambiente de la terapia. ¿Por qué? Porque el protocolo de los enfermeros de terapia es ese mismo sistema que ustedes ven de mamelucos, de delantal, o sea, ellos se protegen de esa forma. Lo que pasa nomás es que ahora eso se extiende a las diferentes áreas de los hospitales, ¿verdad? Hablamos de la discusión entre si la mascarilla con el protector facial. Hay que entender que ambos tienen que ir combinados. Sí. Pero lo que más vemos los contagios en el personal sanitario es cuando comparten el área común. ¿Qué quiere decir? Cuando almuerzan o alguno de esos, ¿verdad? Me contaban a mí compañeros que están en España que muchos de los colegas se contagiaron porque al terminar la guardia que hacían, se iban todos y bueno, vamos a tomar un cafecito, y se sentaban y compartían. Y ahí se contagiaban por el hecho de que en ese momento no utilizaban las medidas de seguridad. Ahí está. Doctor, y a ver una pregunta, y yo sé que probablemente la respuesta incomode y si no querés responder no lo hagas, ¿verdad? Absolutamente, pero si hay tanto contagio en el personal de los hospitales, tanto médico, enfermero, etcétera, el personal de blanco, digamos, y la peor parte en central está llegando ahora, y ponerle que dentro de 15 o siempre dicen las 4 siguientes semanas van a ser las peores, ya para ese momento probablemente haya una cantidad importante de nuestros soldados de blanco que estén inmunizados. O sea, se maneja a nivel estratégico eso de, bueno, nos conviene que tanto porcentaje se enferme ya ahora y después ya vuelvan dentro de 15 días ya recuperados. O sea, hay, no sé, por más que sea muy crudo, muy cruel capaz, ¿hay cálculos estratégicos de la inmunización de los médicos y los enfermeros? Realmente es muy complicado eso. Inclusive nosotros hablábamos en un momento dado cuando se inició la pandemia, que ese era el momento en el cual deberíamos contagiarnos, ¿verdad? En este momento, analizando los puntos y viendo las necesidades, realmente lo que nosotros insistimos con la gente es que la gente se cuide en todos los ambientes.
¿verdad? Que prácticamente vivamos en una burbuja, ¿verdad? En el tipo burbuja, ¿verdad? Donde cada uno solamente salga a hacer sus actividades esenciales. Es por eso que realmente es una posibilidad la que vos decís, Sí. ¿verdad? Pero es complicado decir, bueno, que necesitamos que se infecten. Por sobre todas las cosas, lo que nosotros estamos, y te cuento algo más, muchos de los que vos ves, los del INERAM, por ejemplo, ¿verdad? Esos médicos que están ahí, el doctor Ortiz y todo su equipo, el doctor González, prácticamente ellos viven alejados de su familia con el fin de evitar una cosa, de evitar que ellos contagien o que también se les contagien. O sea, es muy complicado el panorama porque esta es una enfermedad de muy alta contagiosidad. Hablamos de que un positivo en promedio te genera 5 positivos a tu alrededor, y eso ya se vio la semana pasada en un aumento en los casos de personal de enfermería preferentemente, que fue infectado así por compartir áreas comunes. Doctor, hay gente que pregunta el tratamiento. ¿Ustedes qué medicamento están recomendando para aquel que da positivo al COVID-19? Sobre todo hay una nomenclatura que salta casi en forma reiterada, ivermectina. ¿Le suena, doctor? Sí, me suena. Realmente creo que el doctor Zanotti Cavazzoni fue muy claro en eso, ¿verdad? La gente usa, el paraguayo está muy acostumbrado a usar las cosas de forma artesanal, o lo que más la gente dice. Te cuento, yo tengo muchísimos parientes que me hablan de que quieren usar la ivermectina y yo le digo que no. O sea, no está demostrado que tenga un efecto. La hidroxicloroquina también es la misma cosa. O sea, ¿qué es lo que hoy nosotros usamos básicamente en los pacientes que no están internados? Entendemos, el paciente que está asintomático o con síntomas leves en su casa se trata como una gripe, pero el que está en los hospitales internado con cuadros neumónicos por neumonías, esos reciben plasma. Por eso es muy importante hacer esa campaña de donación de plasma de los recuperados, porque tenemos excelentes resultados. Prácticamente te digo que los pacientes, muchos de ellos después del goteo de plasma, muchos se han salvado de entrar en camas en terapia intensiva. Es por eso que debemos insistir en la donación de plasma. No en la utilización, porque mismo le escuchaba a una persona que está en Sao Paulo, un paraguayo, que decía que ellos utilizaban la hidroxicloroquina, la ivermectina y todo eso. Pero en cambio hablaba una paraguaya que estaba también en terapia intensiva y que estaba en Río de Janeiro y ellos no usan. O sea, cada uno usa de acuerdo a lo que cree, ¿verdad? Pero básicamente se ha demostrado que este virus depende mucho de la respuesta orgánica de la misma persona. Bueno, para algo ha de servir la ivermectina, porque me dicen que en algunos hospitales de referencia sí recomiendan acá en Paraguay esto, doctor. Básicamente la línea del Ministerio de Salud Pública en el protocolo establecido no está incluido la ivermectina, sí está incluido el tratamiento con plasma. Bueno, doctor, ¿cómo estamos para la la gente próxima? lo usa. Pasa que muchas veces cuando vos tenés en la consulta a una persona, la gente como tanto escucha, ve, te insiste, y muchas veces hay muchos colegas que ceden a la utilización de esos fármacos, ¿verdad? Con el fin tipo, bueno, algo tenemos que darle, ¿verdad? Muchas veces, pero muchas veces no, si no está demostrado científicamente, ¿verdad? Corremos el riesgo de antes que beneficiarlo, perjudicarle, por más que mucha gente te diga que las dosis que te utilizan no van a ser tóxicas. Yo particularmente me reservo. Tuve ya familiares muy cercanos que tuvieron el COVID y me pidieron tomar esos medicamentos. Yo le dije que no, y bueno, hoy están recuperados, están normales. ¿Estamos ya nosotros en el pico ahora mismo en Central, doctor, o todavía nos falta subir unos peldaños más? Yo creo que estamos en el punto alto de la curva. Yo creo que los casos que van a ir suscitándose tanto con Central como Capital van a llegar a los 600 casos, de acuerdo a que vayamos mejorando también la capacidad de nuestros test.
vamos a llegar a 600, 700 por día y después vamos a ir bajando. Esa es la proyección que tenemos, ¿verdad? Lastimosamente ya se están dando los casos de los muertos que ya hablaba el doctor Sequera en su momento. Pero bueno, este es el momento en el cual nos hemos preparado en estos más de 170 días que llevamos en la pandemia. ¿Y cuántos días más cree, doctor, que va a seguir esta situación de esa cantidad? Todavía nos quedan unas semanas. Yo particularmente lo veo para la mitad de septiembre empecemos ya a descender. Esa es la proyección que hacemos nosotros en base a los números que estamos teniendo. Creo yo de que vamos a mitad de septiembre, por ahí van a empezar a descender los casos. Es lo que esperamos, pero para eso necesitamos cumplir estas medidas de no reuniones sociales de diferentes núcleos familiares. Una última, doctor, y la dejamos libre. Ese hospital de Villa Ayes que está por habilitar un pabellón para terapia exclusivamente para COVID, ¿eso está coordinado con ustedes? Parece ser, pero parece nomás un emprendimiento así unilateral del municipio. O repito, ¿está coordinado con la gente del Ministerio de Salud? Porque entiendo que hay otros proyectos similares, pero en otro departamento, por ejemplo en Cordillera. Pero si hablamos exclusivamente lo de Villa Lisa, digo bien, Villa Lisa, entiendo que ellos están por habilitar, creo que esta semana habilitan su pabellón. ¿Eso está coordinado? Sí, está toda obra que se quiera hacer por cualquier ente, sea público o privado, o como en este caso la Municipalidad de Villa Lisa, sí o sí debe pasar por el Ministerio de Salud Pública porque debe ser aprobado ese proyecto. Ahí se van a habilitar camas para la atención de pacientes críticos, unas camas que inicialmente serían 8 y que después podríamos ampliar inclusive a 16, ¿verdad? Es una gran inversión y una gran ayuda que ha hecho el municipio de Villa Lisa, y bueno, esperamos, como dijo el mismo intendente, no se use, ¿verdad? Pero preparado para utilizarse a partir, creo que mañana a las 11:30 está previsto la inauguración, ¿verdad? Y después ya la puesta a punto para la utilización. Doctor, muy amable como siempre. Gracias por la gentileza de charlar con nosotros estos minutos. Muy amable. Muchísimas gracias. Y una cosa antes de despedirnos. Dale. Un mensaje a la ciudadanía que se cuide. Que use las mascarillas, que se lave las manos, mantenga el distanciamiento social y por sobre todas las cosas cuando acuda a los hospitales también tener un poco de empatía, porque detrás de esta persona que tiene ese chaleco, que tiene esas gafas, que tiene esos protectores que no le permiten ni hacer sus necesidades por 8 a 6 horas, está un ser humano, está un padre, está una madre, está un hijo que necesita también ese apoyo. Yo me refiero al personal de blanco que realmente está pasando por un pico de estrés bastante importante, entonces todos juntos este es el momento de ayudarnos. Tal cual, vamos a repetir eso también en la medida que podamos. Gracias, doctor Roque Silva, muy amable.